Buenos días, mis amados. Un día más, un domingo más, juntos en la presencia del Señor, venimos a celebrar la victoria de Cristo, venimos a disfrutar en su banquete que Él nos ha preparado. A veces tenemos que dejarlo a Él que prepare todo y nosotros escucharlo atentamente, su voz. Él se manifiesta aún excesivo, apacible, como decía la Escritura de día. Y vamos a disfrutar, vamos a deleitarnos, vamos a estar en su presencia, vamos a dejar la rutina de la semana, de los días del trabajo, de los estudios, vamos a deleitarnos, a gozarnos juntos en su presencia. Vamos a hacer un cántico que se dice: solo a ti sea la gloria. No existe más motivo, Señor. No existe más motivo, Señor. Venimos sobre ti, a ti, la única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Le damos solo solo a ti será.
Solo tú, Señor, eres digno de suprema alabanza. Solo ante ti toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor. Solo tú eres digno, porque solo tú eres Dios en el cielo y en la tierra. Solo tú reinas, solo tú gobiernas, Señor. Oh, nos postramos ante ti, Señor, para adorarte, para bendecirte, para exaltarte. Oh, santo, santo, santo eres tú, Dios. Oh, Señor. Gracias porque no es porque nosotros podamos hacer algo, es porque tu gracia nos sostiene, Señor. Solo tú eres el único camino, la única verdad y la única vida. Te pedimos que siga obrando en nuestras vidas, Padre, que siga obrando en nuestros corazones desde el interior hacia afuera, Señor. Aquello que nadie ve, pero que tú ves, Señor. Te pido, Señor, que tú abras nuestros ojos para que podamos ver en dónde fallamos, en dónde erramos el blanco, Señor, y podamos, Señor, cambiar para ti, Señor. Gracias por mis hermanos, gracias por cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más. Demostrarme a adorar cuando pienso cómo he sido y hasta dónde me has traído. Me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar.
sea para ti como un perfume a tus pies. Queremos, Señor, que nuestras vidas sean un sacrificio de olor fragante para ti. Queremos ser un perfume a tus pies, Señor. Que nuestras vidas te agraden, Señor. Oh, conviértenos a ti de todo corazón, Señor. Queremos rendir nuestras vidas ante tu trono, Señor. Queremos proclamarte el Rey y el Señor de nuestras vidas. Oh, llénanos de tu Espíritu cada día más, Señor. Llénanos de tu Espíritu. Queremos arder con el fuego de tu Espíritu. Somos tu pueblo y hoy venimos humillados ante ti. Somos tu pueblo necesitados de ti. Hemos pecado, hemos dejado tu camino, tu verdad, nos humillamos. Nuestra tierra sanado, es el clamor de este pueblo humillado ante ti. Sálvanos, es la oración de tus hijos postrados ante ti. Sánanos, 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 sánanos. Somos tus hijos. Reconocemos nuestro orgullo y nuestro error. Somos tus hijos. Te pedimos hoy perdón. Sánanos, sánanos. Es el clamor de este pueblo humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos. En la oración de tus hijos postrados
nuestros corazones, sana nuestras almas, sana nuestro espíritu, sana nuestros cuerpos, pero sobre todo perdona nuestros pecados, Señor, y sálvanos, sálvanos, que la sangre de Jesucristo nos limpie de toda maldad. Oh, purifícanos, santifícanos, Señor. Oh, aleluya. Aleluya, Dios. Clamamos a ti, Señor, no son simples palabras, es el clamor de nuestro corazón. Sálvanos, sánanos. Te necesitamos, Dios. Nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ser dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad, lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad, lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Decirle de nuevo que tu fidelidad la que nos lleva. Sé que es tu fidelidad, lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sí, sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Aleluya, Señor. Gloria, gloria a tu nombre. Poderoso eres, poderoso eres. Dios nos salve. Oh, Shikara, aleluya, aleluya. Bendito eres, Dios del cielo y de la tierra. Te alabo, Señor. Te adoro, te bendigo, Señor. Digno, digno, digno eres de toda la gloria y de toda la honra, Señor. Oh, Shikara, Que más cerca a tu lado está el cielo.
sea real y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unido, aleluya. Santo, santo, poderoso, el gran yo soy, Padre digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy. Grande y poderoso es nuestro Dios. Él es el gran yo soy. Y eso quiere decir que Él es eterno. Él vive en un eterno presente. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, no cambia. Él es el gran yo soy. El que nos redimió a través de la sangre de su Hijo. Y estamos muy agradecidos a Dios
porque hasta aquí nos ha ayudado. Sí. Vamos a pedir que David, Anaí, con Ana, para hablar con la escuela dominical. Vamos a presentar la palabra del Señor en oración. Señor y Padre Celestial, queremos alabarte y adorarte, porque tú eres digno de suprema alabanza. Tú eres el gran yo soy, tú eres el Dios Todopoderoso, el único digno de recibir alabanza, Señor. Y queremos darte las gracias por el privilegio que nos das de haberte conocido. Gracias por habernos llamado por nuestro nombre, por habernos salvado, haber perdonado nuestros pecados. Padre, yo quiero pedirte que en esta mañana tú puedas usarte de mí un día más para hablar a tu pueblo. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo pueda vivificar tu palabra en cada corazón y que tu palabra pueda encontrar buena tierra, Señor, y pueda dar fruto al 100 por 1. Oh Dios, yo te pido, Señor, que toques los corazones. Te pido, Señor, que tu palabra, Señor, pueda traer vida, Señor. Oh Dios, que tú puedas usarte de mí para traer bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hubo una corriente teológica que se puso muy de moda por los siglos XVII y XVIII, que más que corriente teológica era una herejía, llamada deísmo, que viene a decir algo así como que cuando Dios terminó la creación, pues ellos no niegan la existencia de Dios, aunque no creían en un Dios personal como nosotros, pero ellos decían que cuando Dios terminó la creación, se olvidó, se despreocupó por completo de ella, dejando de intervenir en la creación. Por eso negaban todos los milagros, negaban toda intervención de Dios en la tierra. Por tanto, según esta corriente teológica o esta herejía, Dios no responde oraciones, no realiza milagros, ni altera las leyes físicas que Él mismo ha establecido. Para ellos el universo es como un reloj perfecto. Dios lo fabricó, Dios le dio cuerda y lo dejó funcionando siguiendo las leyes de la naturaleza. Pero que no vuelve a intervenir en ese reloj. A lo mejor podrías estar pensando ahora, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros los cristianos del siglo XXI? Pues tiene que ver con nosotros porque los cristianos del siglo XXI en el mundo occidental, muchas veces sin darnos cuenta, pensamos, vivimos y actuamos asumiendo en la práctica esta teología o esta herejía. Porque ¿cuántas veces oramos creyendo de verdad, estando convencidos de verdad que Dios va a responder a nuestras oraciones? Yo creo que si de verdad en lo profundo de nuestro ser tuviéramos la convicción de que Dios responde a nuestras oraciones, oraríamos de manera diferente y mucho más frecuentemente de lo que hacemos. ¿Cuántas veces somos fieles a Dios actuando y obrando conforme a la voluntad de Dios para que Dios haga su parte?
Porque no podemos olvidar que Dios con mucha frecuencia obra cuando nosotros hemos hecho nuestra parte. Alguien que me esté viendo o escuchando podría pensar, al oírme decir esto, que lo que estoy diciendo va en contra o viola la doctrina o el principio de soberanía absoluta de Dios. Pero realmente quiero que pensemos, ¿de verdad esto que acabo de decir de que Dios hace su parte cuando nosotros hacemos la nuestra, de verdad esto va en contra del principio de soberanía de Dios? En absoluto. Decir que Dios hace su parte cuando nosotros hacemos la nuestra reafirma la soberanía de Dios. Porque lo que estoy diciendo es que Dios en su absoluta soberanía ha establecido que para Él obrar, primero nosotros hemos tenido que hacer nuestra parte. Es una decisión que forma parte de su soberanía. Él ha decidido que para intervenir en ciertas ocasiones o para ciertas cosas en la tierra, primero los seres humanos hemos tenido que haber hecho nuestra parte. Pero muchas veces no somos conscientes de esto. Y a veces caemos, aunque solo sea en lo profundo del corazón y no lo reconozcamos abiertamente, a veces estamos aceptando el deísmo, porque como no vemos actuar a Dios, asumimos que Dios ya no actúa. Sin darnos cuenta, vamos perdiendo nuestra fe en que Dios sigue escuchando nuestras oraciones, convirtiendo nuestras oraciones en simples rezos o rituales que hemos aprendido a hacer, aunque no repitamos las mismas frases. Pero hemos aprendido que los cristianos tenemos que orar y por tanto oramos, pero oramos ya sin la esperanza, sin la convicción de ver a Dios obrando como resultado de nuestras oraciones. Ya no hay fervor en nuestras oraciones. Porque aunque no lo reconozcamos abiertamente, aunque no lo reconozcamos con nuestras palabras, en lo profundo de nuestro ser hay un sentimiento de abandono, como si Dios se hubiera olvidado de nosotros, o como si, oremos o no, nada va a cambiar, porque Dios o no hará nada, o hará lo que Él ya tiene determinado hacer, independientemente de que oremos o no. Yo sé que esto que estoy diciendo muchos dirán, no, yo no, pero en lo profundo del corazón muchas veces es así. Aunque esta forma de pensar no es estrictamente deísta, dado que podemos llegar a asumir que Dios obra, está profundamente influenciada por el deísmo, ya que pensamos, vivimos y actuamos como si nada fuera a cambiar en el transcurso de nuestra vida o de nuestro entorno. Quizás con el paso de los años, quizás hemos ido perdiendo la fe. Empezamos orando en nuestra conversión, empezamos orando con fervor, creyendo firmemente en que Dios responde nuestras oraciones y que Dios va a obrar. Pero conforme va pasando el tiempo y no vemos respuesta a las oraciones, vemos como el mundo va de mal en peor, vemos como estamos en una decadencia no solamente moral, sino también espiritual. Llegamos a entrar en una rutina en la que pensamos que Dios no obra, o que de todas maneras hará lo que Él quiera hacer, independientemente de lo que nosotros oremos o de lo que nosotros hagamos. Pero esta forma de pensar es totalmente contraria a lo que Dios ha establecido en su palabra. Porque Dios en su palabra demuestra claramente que Él nunca se ha olvidado de su creación y Él nunca ha dejado de obrar. El problema consiste en que en su soberanía, como he dicho, ha establecido que muchas de sus obras están supeditadas a que nosotros hagamos nuestra parte.
Y como con muchísima frecuencia entre los cristianos del siglo XXI no hacemos nuestra parte, no podemos ver a Dios obrando en nuestra vida y en nuestro entorno, no porque Dios haya dejado de obrar, sino porque nosotros no estamos haciendo la parte que nos corresponde hacer y que Dios ha establecido que tenemos que hacer primero antes de que Él obre. Quiero que leamos unas palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 5 y versículo 17. En Juan capítulo 5, versículo 17, Juan relata: Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Daros cuenta de que Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja. Esta frase quiere decir que hasta ese momento en la que Jesús la pronunció, hasta ese momento Dios seguía trabajando. Dios no había dejado de trabajar en los más de 4.000 años que habían transcurrido desde la creación del mundo hasta ese momento. Así que quiero que pensemos, si Dios no había dejado de trabajar durante los más de 4.000 años que habían transcurrido desde la creación hasta el momento en el que Jesús dijo estas palabras, ¿qué nos hace pensar que ha dejado de trabajar a lo largo de estos algo más de 2.000 años que han transcurrido desde que Jesús dijo estas palabras hasta nuestros días? Evidentemente no hay ningún motivo razonable para pensar que Dios haya dejado de obrar. El problema, como he dicho, es que Dios, en su soberanía, en muchas ocasiones, se ha supeditado a obrar dependiendo de que nosotros hayamos hecho nuestra parte. Y por eso no vemos obrar a Dios. No lo vemos obrar porque somos tan egoístas y tan egocéntricos que pretendemos que Dios haga su parte sin necesidad de que nosotros hagamos la nuestra. Pero eso no funciona así. Dios obra cuando nosotros hacemos nuestra parte. Y si nosotros no estamos dispuestos a pagar el precio de hacer nuestra parte, Dios, aunque lo desee, no obrará. Y cuando hablo de pagar el precio, evidentemente no me estoy refiriendo a dinero o a que hagamos nosotros buenas obras. Porque Dios no se deja comprar por nuestro dinero, pero tampoco se deja comprar por lo que nosotros consideramos buenas obras. Porque Dios ya advirtió a través del profeta Isaías, en el capítulo 64, versículo 6, que todas nuestras justicias, todas las buenas obras que nosotros podamos hacer, son como trapos de inmundicia. Es decir, no son buenas obras delante de Dios porque están contaminadas por el pecado. Por más que sean obras de ayudar al prójimo y de atender las necesidades del prójimo, no importa, eso no son buenas obras. Porque están contaminadas por nuestro pecado, porque somos pecadores. La única buena obra que agrada a Dios y que desencadena sus obras es nuestra obediencia, haciendo y cumpliendo lo que Él ha dicho que debemos de hacer. Y cuando nosotros obedecemos y hacemos lo que Dios quiere que hagamos, entonces Él interviene y obra cumpliendo sus promesas. Por eso con tanta frecuencia no vemos obrar a Dios, porque no estamos dispuestos a hacer nuestra parte. Si pusiéramos en orden nuestra vida y reajustáramos nuestra escala de valores y de prioridades, dando prioridad a Dios y a lo establecido por Dios, veríamos mucho más obrar a Dios. Porque esto es lo que dijo Jesús. Esto es lo que enseñó Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 6 y versículo 33. En
En Mateo capítulo 6, versículo 33, Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Por qué con mucha frecuencia no vemos o no experimentamos o no obtenemos las cosas o los milagros que necesitamos? Pues la respuesta a esta pregunta, Jesús lo dejó muy claro. Porque no estamos buscando primeramente el reino de Dios. Nos centramos, nos esforzamos y nos concentramos todas nuestras fuerzas en lo que podría darnos Dios sin ningún esfuerzo. Si nos centráramos, nos esforzáramos y concentráramos todas nuestras fuerzas en el reino de Dios y su justicia, Dios nos daría todo lo demás, porque esta es su promesa. Y quiero recordar que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo que, si no vemos a Dios obrar, no es porque Dios no quiera obrar, sino porque no buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. El pueblo de Israel ya experimentó este problema que estamos experimentando nosotros de no ver obrar a Dios por no priorizar el reino de Dios y su justicia. El pueblo de Israel, al igual que nosotros los cristianos del siglo XXI en el mundo occidental, tergiversaron sus prioridades y no pusieron el reino de Dios como su prioridad, por lo que dejaron de experimentar la bendición de Dios y no les fueron añadidas las cosas que les eran necesarias por haber trastocado sus prioridades y haber relegado en sus vidas el reino de Dios y su justicia a un segundo plano. Así como Jesús nos lo dejó claro en el versículo que acabamos de leer hace un momento, Dios también se lo dejó muy claro a su pueblo a través del profeta Ageo, en el capítulo 1 del profeta Ageo. Nosotros vamos a leer solo los versículos 9 y 10, pero en todo el capítulo 1 Dios recrimina a su pueblo el que hayan cambiado el orden de prioridades. Pero para no alargarme innecesariamente vamos a leer solo estos dos versículos donde Dios dice: buscáis mucho, pero halláis poco. Lo que guardáis en casa, yo lo disiparé como un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, mientras cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso los cielos os han negado la lluvia y la tierra retuvo sus frutos. Dios, con estas palabras, se lo está dejando claro a su pueblo. No tenéis los frutos que deseáis. La lluvia no cae sobre vuestra tierra y por tanto la tierra no produce frutos. Porque habéis tergiversado el orden de las prioridades y mi casa ha dejado de ser una prioridad en vuestras vidas y habéis convertido vuestras casas en vuestra prioridad en vez de dar prioridad a mi reino. El error del pueblo de Israel era el mismo que el que estamos cometiendo hoy en día muchos cristianos. Priorizamos nuestra comodidad por encima del reino de Dios y de su justicia, en vez de priorizar la voluntad de Dios. Priorizamos cualquier cosa que humanamente nos parece razonable por encima del reino de Dios y de su justicia. El problema es que lo humanamente razonable debe ser la prioridad de los que no conocen a Dios, pero no de los cristianos que conocemos a Dios y que sabemos o que deberíamos de saber que Dios está por encima de lo humanamente razonable, porque Dios es Señor de todo. Todo está bajo su control y toda la creación le obedece, por lo que nuestra prioridad no debería ser lo humanamente razonable, sino lo divinamente establecido, porque Dios tiene el control de todo. Daros cuenta que cuando Dios usó
una roca para dar de beber a su pueblo. O cogió y envió maná del cielo para alimentar a su pueblo en medio del desierto. Cuando el pueblo se cansó de comer maná y pidieron carne, Dios hizo que las codornices fueran cayendo muertas en medio del pueblo de Israel hasta que tuvieron carne por encima de los ojos. Y nos preocupamos nosotros por lo humanamente razonable. No deberíamos de obedecer al Señor y priorizar el reino de Dios y su justicia para que Dios pueda añadirnos todo lo demás. ¿O acaso es que Dios no conoce nuestras necesidades? Quiero que veamos un ejemplo de cómo lo razonablemente humano o lo humanamente razonable no debe de ser nuestra prioridad, porque toda la creación obedece al Creador. Vamos a ver lo que ocurrió en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos 4 y 5. Y para ponernos en situación, Pedro y los demás apóstoles se habían pasado la noche pescando, porque es más probable pescar de noche que de día, porque de día con la luz del sol y la agitación que hay fuera, los peces se esconden. Así que Pedro y todos los demás apóstoles estuvieron toda la noche pescando y no pescaron ni un miserable pez. Así que vamos a leer en Lucas capítulo 5, versículos 4 y 5, donde Lucas nos relata. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Jesús, ¿vale? Cuando Jesús acabó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, el experto en pesca, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero en tu palabra echaré la red. Como os decía, después de estar toda la noche pescando sin lograr ni una sola captura, lo humanamente razonable era irse a casa a descansar. Porque habían estado toda la noche trabajando, dado cuenta, no es que habían estado jugando ni ahí tumbados. Habían estado toda la noche trabajando y después de estar toda la noche trabajando sin coger ni una sola captura, Dios o Jesús le pide que sigan trabajando. Lo humanamente razonable, dado que no era probable pescar durante el día, era aprovechar el día para descansar, para la noche siguiente poder trabajar. En esta situación de desánimo por falta de capturas y de cansancio físico por estar toda la noche trabajando, Dios nos pone en una disyuntiva. Priorizar lo humanamente razonable e irse a descansar, o priorizar el reino de Dios y obedecer a las palabras de Jesús. Pedro, que estaba aprendiendo a priorizar el reino de Dios y su justicia, decidió poner lo humanamente razonable en un segundo plano y dar el primer lugar en su escala de valores y de prioridades al reino de Dios y su justicia, obedeciendo en primer lugar a Jesús. Las consecuencias de poner el reino de Dios y su justicia en primer lugar no se hicieron esperar. En el versículo 6, mismo capítulo, el versículo siguiente dice, cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Lo humanamente razonable, si su escala de valores hubiera sido lo humanamente razonable, si hubieran ido a descansar, si hubieran perdido esta gran pesca, no hubieran visto a Dios obrar, guiando y enviando a tal cantidad de peces hacia las redes. Pedro escuchó la voz de Jesús y decidió, a pesar de lo absurdo de la situación, priorizar el reino de Dios y su justicia, obedeciendo la voluntad de Jesús. Y esa obediencia en contra de lo absurdo, esa obediencia liberó el poder de Dios
sobre la situación negativa que habían vivido a lo largo de toda la noche. Y su obediencia permitió que Dios obrara, guiando a los peces hacia la red. ¿Os dais cuenta de lo que se hubieran perdido si no hubieran buscado primeramente el reino de Dios y su justicia? Si encerrados en sus razonamientos muy lógicos desde el punto de vista humano, hubieran priorizado su voluntad, su necesidad de descanso, y se hubieran ido a casa a descansar, no hubieran podido pescar nada. Se hubieran quedado sin medios económicos porque no hubieran pescado nada. No hubieran visto obrar a Dios. Hubiera querido decir que Dios no estaba obrando o que Dios los había abandonado. Si ellos se hubieran ido a descansar, si ellos hubieran priorizado su voluntad por encima de la del reino de Dios, si hubieran priorizado su perspectiva por encima del reino de Dios y no hubieran pescado nada, podrían haberle achacado a Dios el que no hubiera obrado. Rotundamente no. Dios, como así ocurrió, quería obrar, quería intervenir en la naturaleza, quería intervenir en el problema, guiando a los peces a las redes de los apóstoles. Pero para ver obrar a Dios fue necesario tomar la decisión que tomó Pedro y priorizar el reino de Dios y su justicia por encima de lo humanamente razonable y obrar en obediencia a la voluntad de Jesús. Porque cuando nosotros hacemos nuestra parte, Dios hace la suya. Pedro no estaba convencido de que fuera a obtener ningún resultado. No es que fuera alegremente, ¡ay, qué bien! No. Pedro le recuerda a Jesús como si Jesús no lo supiera, que habían estado pescando toda la noche, y la forma en que se lo dice le está dando a entender a Jesús que le parecía absurdo irse a pescar. Porque daros cuenta, ¿qué iba a saber de pesca un joven carpintero? De que Jesús apenas tenía 31, 32 o como mucho 33 años. Mientras que él, Pedro, era un pescador ya maduro, que se había pasado su vida pescando con su padre, probablemente desde la adolescencia. Pedro era un experimentado pescador. Así que, ¿acaso iba a saber de pesca un joven carpintero más que él? Sin embargo, ese escepticismo no le impidió tener el orden de prioridades correcto, por lo que actuó en obediencia a Jesús, bogando mar adentro y echando las redes. Y echó las redes contra todo pronóstico, porque yo me lo puedo imaginar echando así las redes casi de cualquier manera, sabiendo que no iba a pescar nada. Pero el resultado de su obediencia no se hizo esperar. Y pudo ver obrar a Dios, produciendo el gran milagro de guiar a los peces hacia las redes y llenar las redes de peces. Porque Dios pone a toda la creación a nuestro servicio cuando nosotros obedecemos y buscamos el reino de Dios y su justicia en primer lugar. Otro ejemplo de que Dios sigue obrando y queriendo obrar, pero que si no lo vemos obrar es por nuestra falta de obediencia,
en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, lo tenemos en uno de los versículos que más me gustan del Antiguo Testamento, que es el segundo libro de Crónicas, capítulo 7 y versículo 14. En segunda de Crónicas 7:14, Dios dice: si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Empieza con un sí y luego entonces. Eso quiere decir que el que Dios obra, el que Dios actúe, está condicionado a que su pueblo haga su parte. Dios quiere obrar. Es más, Dios está deseando intervenir en nuestra vida y mostrarnos sus obras, porque Él quiere oírnos desde los cielos. Él quiere perdonar nuestros pecados y Él quiere sanar nuestra tierra. Y sanar nuestra tierra lo implica todo, o engloba todo. Porque la economía de Israel era fundamentalmente agrícola y ganadera, por lo que sanar la tierra implicaba sanar la economía. Pero sanar la tierra va mucho más allá de sanar solamente la economía. Sanar nuestra tierra implica también sanarnos a nosotros. Implica sanar nuestro cuerpo, porque ¿de qué material nos creó Dios? ¿De dónde nos sacó Dios? Dios nos creó del polvo de la tierra. Por lo que sanar nuestra tierra implica también sanar nuestros cuerpos. Pero Dios no nos hizo un cuerpo y ya está. Dios nos hizo como seres compuestos por cuerpo, alma y espíritu. Y somos un todo inseparable. De hecho, cuando el alma y el espíritu se separan del cuerpo, el cuerpo muere. Por lo que sanar nuestra tierra implica sanar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Por eso Jesús dijo que había venido a devolver la vista a los ciegos, a sanar a los quebrantados de corazón y a poner en libertad a los cautivos y a los oprimidos. Pero aunque Dios está deseando obrar en nosotros, en nuestras circunstancias y en nuestro entorno, Él, en su absoluta soberanía, ha supeditado su obrar a que nosotros hagamos nuestra parte. Y según este versículo, ¿cuál es nuestra parte? Nuestra parte es humillarnos ante Él, invocar su nombre, buscar su rostro y apartarnos de nuestros malos caminos. Es decir, es una forma detallada de decir lo que Jesús dijo en Mateo 6:33. En Mateo 6:33, Jesús había dicho que debíamos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es lo que Dios detalla en 2 Crónicas 7:14, es humillarnos ante Dios, invocar su nombre, buscar su rostro y apartarnos de nuestros malos caminos. Y cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas ya se encarga Dios de añadirnos. Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Dios nos escucha desde los cielos y obra en nuestras circunstancias, supliendo nuestras necesidades, que en primer lugar es el perdón de nuestros pecados. Y una vez nuestros pecados han sido perdonados, sana nuestra tierra, que como hemos visto incluye nuestra economía, nuestra salud, que humanamente es lo más importante, pero todo cuando nosotros hemos puesto en orden nuestras prioridades y actuamos buscando el reino de Dios y su justicia en primer lugar. El último ejemplo que vamos a ver se encuentra también en el Evangelio de Lucas, capítulo 5. Vamos a leer ahora los versículos 18 al 25. En Lucas 5, 18 al 25, Lucas nos relata:
Sucedió que unos hombres que traían en una camilla a un hombre que estaba paralítico procuraban entrar y ponerlo delante de él, delante de Jesús. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado lo bajaron con la camilla y lo pusieron en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, les preguntó: ¿qué pensáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó en presencia de ellos, tomó la camilla en que estaba acostado y se fue a su casa, glorificando a Dios. Vemos como las personas que llevaban al paralítico tenían como prioridad buscar el reino de Dios y su justicia, porque no se conformaron con llevar a su amigo paralítico a un médico cualquiera. Ni siquiera querían llevarlo delante de la presencia del mejor médico de la ciudad o del país. Querían llevar a su amigo, que estaba paralítico, delante de la presencia del Rey del reino de los cielos. Porque ellos querían que su amigo, al igual que ellos, buscara en primer lugar el reino de los cielos y su justicia. Pero el camino a la presencia del Rey, del reino de los cielos, no siempre es fácil. Como no fue fácil para estas personas. Porque el Rey estaba rodeado por personas, estaba rodeado de una gran multitud. Y además el lugar donde había entrado el Rey era un lugar pequeño, no cabía ni un alfiler. Y la parte de arriba estaba tapada con el tejado. Pero ellos no se rindieron, porque sabían que la prioridad era la presencia del Rey del reino de los cielos. Por encima de cualquier médico, por encima de cualquier circunstancia, lo más importante, la prioridad es entrar en la presencia del Rey del reino de los cielos. Así que no se rindieron y subieron arriba e hicieron un agujero en el tejado y bajaron a su amigo delante del Rey. Cuando tenemos claro que nuestra prioridad es el reino de Dios y su justicia, luchamos hasta alcanzarlo. No nos rendimos al primer obstáculo que nos encontramos, porque a lo largo de nuestra vida Satanás ya se encarga de poner muchos obstáculos. Pero si de verdad entendemos con nuestra mente y con nuestro corazón que la prioridad de nuestra vida debe de ser la presencia de Dios, el reino de Dios y su justicia, lucharemos y venceremos cualquier obstáculo que se interponga entre la presencia del Rey y nosotros. Así que estos hombres, como tenían clara la prioridad, nada les detuvo hasta poner a su amigo delante de la presencia del Rey. Y como Dios obra según el patrón que hemos visto en 2 de Crónicas 7:14, empezando con el perdón de los pecados, Jesús le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Porque ¿de qué sirve sanar si vamos a dar al infierno? Por eso lo más importante en nuestra vida y en la vida de nuestros conocidos, de las personas con las que nos relacionamos, es que alcancen el perdón de los pecados. Y para alcanzar el perdón de los pecados tenemos que guiarlos, tenemos que ayudarles a ponerse delante del Rey del reino de los cielos. Y una vez que nuestros pecados ya han sido perdonados, ya estamos preparados para que Dios siga obrando en todo lo demás.
Como hizo con el paralítico, Jesús no se limitó a perdonar sus pecados. Después de haberles perdonado los pecados, los sanó de la parálisis. Aunque a veces nosotros no tengamos claro cuáles son nuestras mayores o más urgentes necesidades, Dios sí que tiene claro cuáles son nuestras necesidades más importantes y más urgentes. Y lo primero y más urgente y más necesario es el perdón de nuestros pecados para poder escapar de la condenación eterna. Y luego todo lo demás. Jesús mismo les dijo a la gente que lo escuchaba que era mejor entrar cojo o manco en el reino de los cielos que con los dos pies y los dos brazos ir a parar al infierno. Y una vez que nuestros pecados han sido perdonados, Dios sigue obrando y añade todas las cosas que necesitamos. Para terminar, quiero que te preguntes, ¿estás buscando primeramente el reino de Dios y su justicia en tu vida? ¿O estás perdiendo tu tiempo y tus fuerzas inútilmente como el pueblo de Israel, que sembraba mucho y recogía poco, que buscaba mucho y no hallaba nada? Si todavía el reino de Dios y su justicia no es tu prioridad, estás desperdiciando tu tiempo, estás desperdiciando tus fuerzas, porque todas tus necesidades físicas, emocionales y espirituales, Dios te las puede añadir si cambias el orden de prioridades en tu vida y conviertes la búsqueda de la presencia de Dios en la prioridad de tu vida. Porque Dios sigue obrando. Dios sigue cumpliendo sus promesas. Dios no va a dejar de obrar nunca. El problema es que Él ha establecido un orden. Y el orden es que nosotros hagamos nuestra parte. Que nosotros busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Él hace todo lo demás. Quizás puedas preguntarte cómo buscamos el reino de Dios y su justicia. La respuesta a esta pregunta la da Dios en 2 de Crónicas 7:14, donde dice: si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos. Lo primero que tenemos que hacer si queremos ver a Dios obrar es humillarnos delante de Dios, reconocer nuestros pecados y pedirle perdón por nuestros pecados. Lo siguiente que tenemos que hacer es orar y buscar su rostro. Y esto lo hacemos en primer lugar invitando a Jesús a entrar en nuestro corazón. Y lo tercero que tenemos que hacer es convertirnos de nuestros malos caminos. Pero Dios ya a través del profeta Jeremías preguntó: ¿podrá el etíope cambiar el color de su piel o el leopardo borrar sus manchas? ¿Así también vosotros podéis hacer lo bueno estando habituados a hacer lo malo? La respuesta es evidentemente no. Entonces, ¿cómo podemos convertirnos de nuestros malos caminos? ¿Cómo podemos cambiar? Pues convirtiendo a Jesús en el Señor de nuestra vida. Porque si nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón a Jesús y dejamos que Él sea el Rey y el Señor de nuestra vida, Él guiará nuestros pasos y hará que cambiemos nuestra forma de caminar. Así que si quieres empezar hoy a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, en primer lugar tienes que invitar a Jesús a entrar en tu corazón. Y si quieres invitar a Jesús a entrar en tu corazón, lo puedes hacer diciendo lo que salga de tu corazón. O si todavía no sabes cómo hacerlo, voy a hacer una oración modelo. Te pido que la repitas, que cierres tus ojos y la repitas. No como un papagayo. Repítela pensando en lo que estás diciendo. Y aunque la oración la estoy haciendo yo, hazla tuya en lo profundo de tu corazón, porque Dios te va a oír. Señor, en primer lugar quiero humillarme ante ti, porque reconozco que soy un pecador. Reconozco que he pecado, que peco y que pecaré. Por eso yo te pido que tú perdones mis pecados.
Te pido que me limpies de todo pecado. Y te abro las puertas de mi corazón para que entres en mi corazón. Te pido por favor que no te quedes fuera de mi vida. Te pido que entres en mi corazón y que cojas las riendas de mi vida. Que te sientes sobre el trono de mi vida, de mi corazón. Para que a partir de ahora tú reines en mi vida y yo me limite a obedecerte. Te pido que desde hoy y para siempre tú seas el rey de mi vida y yo te obedezca fielmente en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho la oración, no dejes de buscar una iglesia donde se predique el Evangelio y no tradiciones humanas. Y puedas unirte a ella para poder crecer espiritualmente, para poder ser alimentado espiritualmente. Y si no has hecho la oración, mi recomendación es que no lo dejes para mañana. Tal vez mañana sea tarde. No quiero meterte miedo, a lo mejor te quedan 50, 60, 70 años de vida, quién sabe. Nuestra vida está en las manos de Dios. Pero cuando Dios te está dando la oportunidad, hoy no la desapareces, porque tal vez mañana sea tarde. También quiero pedirte por favor que puedas compartir este culto en todas tus redes sociales para que el Evangelio del Reino se pueda extender. También si quieres contactar conmigo por teléfono, puedes llamar al teléfono que figura en la página de Facebook. Llámame por las tardes preferiblemente, aunque esta semana y la que viene voy a estar liado por las tardes también, pero es más fácil que te pueda contestar. Pero sobre todo si quieres venir a compartir un culto con nosotros de forma presencial, nos reunimos en la calle Río Juca, número 19 bajo, del barrio de los Dolores de Cartagena. Calle Río Juca, número 19 bajo. Los domingos a las 11 de la mañana. Si vienes a visitarnos serás muy bienvenido. También puedes visitar nuestra web que es iglesiagenesis.jindofree.com. Iglesia Génesis se escribe tal cual suena, sin acentos, sin mayúsculas. .jindofree, deletreado JINDOFREE.com. Un abrazo muy fuerte y que Dios te bendiga y te guarde a lo largo de toda esta semana.